estruendo de muchas aguas se escucha. 6, amén. Hechos capítulo 6 dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Hechos capítulo 6, amén, gloria al Señor. Hechos capítulo 6, amén, verso 11 y verso 13, amén, dice la palabra del Señor de esta manera. Amén. Entonces sobornaron a uno para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y solimentaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arrebatiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra ese lugar santo y contra la ley. Amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento en esta mañana. Amén. Y quiero enseñar por los siguientes minutos, amén, bajo el tema el primer mártir, amén, de la iglesia. Amén. Esteban, el primer mártir de la iglesia. Esteban era un judío griego. Amén. Era uno de los primeros 7 diáconos que el Señor había escogido. Uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. Amén. Él era un comerciante, amén, lleno del Espíritu Santo, elegido para supervisar la distribución, amén, de las ayudas. Superó las limitaciones de su tarea y llegó a ser un predicador poderoso. Amén, amén, gloria al Señor, poderoso en las manos del Señor. Pasó de ser un diácono, amén, a ser un predicador de la palabra del Señor. Superó esas limitaciones, amén, para poder contribuir, amén, a las almas que estaban perdidas, para llevarle el evangelio y el poder de la salvación. Amén. Su nombre significaba, amén, quería decir corona. Ciertamente Esteban tenía un nombre apropiado porque él fue el primer mártir que llevó la corona. La sinagoga en Jerusalén, los judíos helenistas que habían regresado a Jerusalén habían establecido por lo menos 5 sinagogas en esa ciudad. Estas sinagogas fueron nombradas según los lugares de los cuales los judíos habían regresado. La sinagoga de los libertos era una excepción. Los judíos que se reunían en esta sinagoga eran judíos que habían sido llevados presos por los generales romanos, esclavizados y después libertados, y luego volvieron a su país. Ya que Esteban era griego, era judío que llevaba, amén, que llevara el evangelio a los griegos. Aún esos judíos habían viajado por todas partes y eran posiblemente hombres cultos. No podían refutar a Esteban porque éste predicó con tanta sabiduría y poder. Por eso se enojaron y dijeron asesinar a este predicador lleno del Espíritu Santo. Por esto sobornaron a hombres, pagaron a algunos para que dijeran el falso testimonio, quienes acusaron a Esteban de estar hablando palabras blasfemas contra Dios y contra Moisés. Él fue traído al Sanedrín, fue llevado al concilio, es decir, al Sanedrín. Este era el concilio supremo del pueblo judío. Tuvo su origen con los 70 ancianos que Moisés escogió para que le ayudaran a gobernar a Israel. En la época que nos referimos había 71 miembros, 70 miembros más el presidente. Esto nos está dando a entender que Esteban, amén, fue llevado al Sanedrín, amén, para dar a entender lo que él había estado predicando, porque todo el pueblo, aún los sacerdotes, amén, los más cultos, amén, en la ley de Moisés, amén, habían consultado y habían pagado a falsos testimonios diciendo que hablase contra Esteban, diciéndole, amén, que él predicaba un evangelio contrario a lo que Moisés había elegido en la ley. Lo que Dios le había dado a Moisés no era lo que Esteban estaba predicando, dando falso testimonio de él. Pero Esteban, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, vino lleno de fe y del Espíritu Santo, comenzó a dar testimonio de que él era un hijo de Dios Todopoderoso, que había sido testigo de la resurrección, que había sido testigo de la muerte de Jesús, y aún así estaba predicando y diciendo que Jesús era el verdadero Cristo. Aunque otros lo difamaban, él estaba dando testimonio de uno que había
resucitado. La acusación contra Esteban, amén, de los testigos falsos contra Esteban era doble. ¿Y por qué era doble la acusación? Primero, Esteban hablaba contra el templo, y segundo, Esteban cambiaba la ley de Moisés. También dijeron que Esteban era un blasfemo, es decir, que esta era la falsa acusación que hacían contra Esteban. Esteban hablaba contra el templo. La razón por que ellos decían esto era porque Esteban predicaba y decía, amén, que aquel Cristo que habían crucificado, ese era el templo que habían derribado, pero ese templo al tercer día se reconstruiría. Aleluya, el tercer día el templo volvería otra vez a ser restaurado, dando a entender el mensaje que Jesús les había enseñado, el mensaje de que al tercer día Él resucitaría con gran poder y gran gloria. Esteban, amén, la otra acusación era que Esteban cambiaba la ley de Moisés, porque la ley de Moisés decía, amén, que todos aquellos, amén, que no estaban contra la ley, aquellos que no, aleluya, no vivían conforme a la ley, entonces estaban cambiando lo que Moisés decía, porque Esteban no guardaba el día sábado, porque Esteban, amén, aleluya, estaba predicando el día sábado en el templo, y para ellos esto era falso, para ellos esto era contrario a la ley de Moisés. Por eso le decían que él había cambiado la ley de Moisés. Pero Esteban sabía muy bien que el día sábado no era un día cualquiera, el día sábado era un día, amén, más de la semana, pero ese día era donde Dios iba a manifestar su poder. Por eso vengo a decirle que Esteban no cambió la ley de Moisés. Esteban estaba hablando conforme a Moisés, estaba hablando conforme a la ley. No era un sábado como descanso, no, era que Dios era el verdadero descanso. Esteban estaba diciendo, es que el sábado está en Dios. Dios es nuestro verdadero descanso, Él es nuestro descanso eterno. Si confiamos en Él es nuestro descanso. No era que Esteban estaba cambiando la ley, no, era que Esteban estaba hablando conforme a la ley de Moisés, pero el pueblo no quería oír y no quería escuchar lo que Esteban estaba hablando. Por lo tanto dijeron que era un blasfemo. Pero el sermón de Esteban, amén, no es una justificación, tampoco pierde tiempo al tratar de defenderse. Ese sermón es el más largo registrado en el libro de los Hechos, pues inicia en Hechos capítulo 1 y amén, en Hechos capítulo 7, amén, desde el verso 1 y termina en el verso 60. Amén, es el mensaje, el sermón más largo registrado en el libro de los Hechos. Comienza el sermón con un saludo sencillo: varones, hermanos y padres, oíd. O inmediatamente comienza una acusación a los mismos jefes de los judíos. Él se convierte en su juez que les pronuncia sentencia. Él les dice, amén, ustedes que hablan de Abraham, ustedes que hablan del padre de la fe, amén, pero Abraham confesó, amén, del Dios vivo, del Dios supremo. Abraham, el Señor, aunque no tenía hijos, él confió en que Dios le daría un hijo, amén. Y Esteban estaba dando a entender, amén, que Abraham había salido de los caldeos y ahora había habitado en Aram, y que allí había muerto su padre y Dios le trasladó a esa tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Esteban estaba dándole a entender el mensaje, amén, que Abraham había estado predicando, y Abraham había estado diciendo que él tenía fe en el Dios supremo. Aunque él era anciano, él todavía creía que Dios le podía dar ese hijo, y por esa fe Abraham, aleluya, tuvo fe en Dios, y Dios le concedió la promesa que él le había prometido. Pues esto es por fe, no es por obras, sino es por fe. Confiar en el Dios invisible, confiar en un Dios que no vemos, pero sabemos que Él responde, sabemos que Él es el Dios santo, sabemos que Él puede cumplir todas sus promesas. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces entendemos, amén, que Él comienza a hablar y darle sentencia a ellos, amén, porque Abraham era el padre de la fe. Abraham era ese padre, amén, del cual ellos hablaban. Gloria al Señor. Pero Esteban sigue
sigue hablando en su sermón. Esteban habla detalladamente de la historia de Israel, prueba que siempre rechazaban la gracia de Dios y no obedecían la ley de Dios. Hace mención de Abraham para probar que la bendición de Dios le llegó solamente a causa del principio de la fe. Da ejemplo de su persistente fe, de todo lo que es bueno. Le recuerda que vendieron a José como esclavo a Egipto por envidia y habían rechazado a Moisés, quien Dios lo había colocado para libertar a su pueblo. Al final de su sermón, Esteban demuestra que la historia de Israel prefiguró a Cristo y el rechazamiento de él por los judíos. Esteban acusa al Sanedrín de traidores contra Dios. Les reprende diciendo que son incircuncisos de corazón y de oídos, y les acusa de resistir al Espíritu Santo y de ser asesinos, de Jesús. Pero el Señor, eso es, entonces lo que Esteban da en su sermón. Él habla de Moisés, él habla de cómo Moisés fue elegido por Dios en medio de la zarza ardiente de que no se consumía. Y Esteban da testimonio de Jacob, da testimonio de José, da testimonio de Salomón, da testimonio de David, da testimonio de Josué. Por eso, Esteban dice: mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templo hecho de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. En casa me edificaré, dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas estas cosas. Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esteban está dándole a entender que Salomón edificó casa a Dios, pero esa casa, estaba en la presencia de Dios. Era la casa del Señor, era la casa donde Dios habitaba, y ellos en su corazón se volvieron entenebrecidos y no quisieron oír la voz del Espíritu Santo. Y hoy día el pueblo, mucha gente está resistiendo a la palabra de Dios, pero hoy aquí hay una iglesia que ha oído al Espíritu Santo. Hay aquí una iglesia que ha estado oyendo al Espíritu Santo. Hay una iglesia aquí que dice: ese Dios que habló Salomón, ese Dios que habló David, ese Dios que habló Josué, ese Dios que habló Abraham, ese Dios que hablaron los profetas, es el mismo Dios que usted y yo alabamos, y su nombre es Jesús de Nazaret. Esteban está diciendo: ese Dios que ellos profetizaron, ese Dios que ellos hablaron, es el mismo Dios que yo les estoy hablando. Esteban está diciendo al pueblo de Israel: este es el mismo Dios de que ellos hablaron. Pero ustedes le están resistiendo por el Espíritu. Gloria al Señor. A los cuales de los profetas nos persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. Y vosotros que resistís la ley por disposición de ángeles y no lo guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Por qué razón? Porque sabían, lo que Esteban les estaba diciendo. Sabía que lo que Esteban les estaba predicando era verdad. Mientras los miembros del concilio, escuchaban a Esteban, fueron profundamente convencidos del pecado. Se enfurecieron tanto que sus dientes crujían, arremetieron contra él, le echaron de la ciudad y le apedrearon. El Sanedrín no tiene poder de pronunciar sentencia de muerte contra nadie, pero ellos ignoraron esto debido a su ira y odio. Entre los miembros del concilio estaba Saulo de Tarso. Sin duda Saulo era uno de los hombres principales que fiaba delante para matar a Esteban. Él consintió
confiando en la muerte de Esteban. Por esa declaración sabemos que aprobó y estaba complacido con la muerte de Esteban. También guardó la ropa de los que se le quitaron para echarle piedras. Esto nos da a entender que Esteban fue lleno del poder del Espíritu Santo y de fe, fue lleno de sabiduría, fue lleno de poder, fue lleno de luz y lleno de visión. Amén. Él fue lleno de visión. ¿Por qué razón? Porque aunque vino a la muerte, aunque lo apedrearon, amén, él tuvo una visión. Él fue lleno de visión. Dice que algunos tratan de probar la tradición trinitaria, refiriéndose a la visión que Esteban vio antes de morir. No obstante, esta es la prueba de la unidad de la deidad. Estaban invocando a Dios diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Por lo tanto, cuando Esteban vio a Dios, él sabía que él era Jesucristo. El término a la diestra de Dios simplemente indica la posición de poder y de gloria. Hay muchos pasajes bíblicos que hacen destacar esto claramente. Marcos 14:62 dice: Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Esto está dando a entender que en Él está la unidad de la deidad. Él es el único Dios soberano. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo, pero su nombre es Jesús. Todo se une en Jesús de Nazaret. No hay tres deidades, no hay tres dioses, solamente hay uno, y eso se conforma en Jesús. Jesús es el verdadero Dios. Él fue Padre en la creación, Él fue Hijo en la redención, y es Espíritu, amén, en la restauración. Es Hijo en la redención, porque Él es el Todopoderoso. Tres manifestaciones, pero Él es uno, y uno es su nombre, y es Jesús de Nazaret. No hay tres, sino uno en su deidad y en su infinito poder. En muchos de los pasajes bíblicos donde se lee que Jesús está en la posición de poder y de gloria, se lee que el Señor está sentado. Sin embargo, en Hechos 7:56 dice la palabra del Señor de esta manera. Hechos 7:56, amén, dice: y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto está diciendo, amén, en la traducción inglesa King James se lee que Jesús está de pie. Es posible que se levantara Jesús para dar la bienvenida al primer mártir. Es posible, amén, que Jesús se pusiera de pie, amén, donde ver al primer mártir que se coronara con la corona de mártir. Es posible de que Jesús se levantara de su trono, amén, y le diera la bienvenida a Esteban, diciéndole: Esteban, eres bienvenido nuevamente al reino de los cielos, porque hasta la muerte predicaste el evangelio, hasta la muerte no me negaste, hasta la muerte confesaste que yo era uno y uno era mi nombre, y hasta la muerte dices testimonio de que Jesús es el que salva, aunque el hombre le quitase la vida. Aleluya, amén, la vida de este es la vida, amén, que es pasajera, pero tenía una vida asegurada, una vida eterna, una segunda vida en Jesús de Nazaret. Aleluya. O se levantase a causa, amén, del gran interés que él tenía por la escena de la muerte del primer mártir. Ciertamente es un asunto que merece la más profunda meditación. Hay que meditar en esto en esta mañana. ¿Y sabe por qué? Porque esto es semejanza entre el Calvario y la muerte de Esteban. ¿Por qué es semejante entre la muerte, amén, del Calvario y la muerte de Esteban? Amén, pues esto lo podemos ver, amén, de la siguiente manera. Amén, podemos ver y consideremos brevemente uno de los puntos de semejanza entre el martirio de Esteban y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Primero, ambos casos la gente estaba incitada. En ambos casos la gente, amén, le decía, amén, dieron falso testimonio contra él e incitaban contra Esteban diciendo: apedréenlo, porque este es blasfemo, habla en contra de la ley de Moisés y habla en contra del templo. Ambos estaban, la gente
estaban incitando a que debían apedrearlo. Igualmente sucedió con Jesús. Amén. Muchos de los sacerdotes incitaban al pueblo diciendo: este merece morir, este merece llevar la cruz, este merece ser crucificado en el Gólgota. Ambos, la gente estaba incitada a que debían morir ambos, juntamente como Esteban y juntamente como Jesús de Nazaret. El segundo punto es que Esteban fue echado de la ciudad, y Jesús también fue llevado. Amén. Aleluya, Jesús fue llevado de la ciudad para ser crucificado. En Hechos capítulo 7 verso 58, amén, la Biblia deja saber esto: echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Amén. En Esteban fue llevado afuera de la ciudad para ir fuera apedreado. Amén. Jesús también fue llevado de la ciudad afuera para ser crucificado en el lugar del Gólgota. Ambos tienen una similitud, ambos son semejantes entre el Calvario y la muerte de Esteban. Amén. Pero tercero, los dos oraron por sus asesinos. Jesús en su muerte, cuando entregó su espíritu, él dijo: Señor, no les tengas en cuenta su pecado, no saben lo que hacen. Esteban también dijo y oró por sus asesinos. En el verso 60 él dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban también clamó y oró por sus asesinos. Jesús también oró por los que habían asesinado, por los que la habían crucificado. Ellos ambos oraron, ambos tienen una semejanza entre el Calvario y la muerte de Esteban. Cuarto, los dos se entregaron a Dios. Jesús en su muerte dijo: Señor, te entrego mi espíritu. Esteban también en su muerte entregó su espíritu, y él a gran voz clamó al Señor. Amén, aleluya. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Él entregó su espíritu al Señor. Él invocó al Señor en medio de su muerte. El verso 59 dice: Jesús, recibe mi espíritu. Ambos clamaron y entregaron a Dios el espíritu. Pero otra similitud, el punto número 5 es que ambos clamaron a gran voz. En ambos casos fueron gritos de victoria. Cuando Jesús clamó, amén, y entregó su espíritu, era un grito de victoria. Era: he cumplido tu palabra, he hecho tu voluntad, Señor, consumado es. Era un grito de victoria. Y Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él también dio un grito de victoria y dijo: Jesús, en tus manos entrego mi espíritu, porque tú eres el que quita y el que da vida. Tú eres el que me sustenta desde el principio hasta la muerte. Me has sustentado. Tú tienes el poder de la vida, tú tienes el poder de la victoria. Ambos entregaron su vida y dieron un grito de victoria diciendo: he terminado la carrera en victoria. Muchos se quejan en este tiempo, amén, porque les es imposible seguir a Jesús. Porque dicen: qué difícil es, amén, seguir el evangelio. Qué difícil es seguir, amén, ese evangelio de los cristianos. Pero ahora les llevo, aleluya, a reflexionar en esto. Amén, gloria al Señor. ¿Qué tal si estuviéramos en el tiempo, amén, de los apóstoles? En el tiempo donde aquellos que, aleluya, predicaban el evangelio, eran llevados a muerte, eran llevados incluso, amén, a ser crucificados, amén, incluso a ser llevados a ser azotados por causa de predicar el verdadero evangelio. Amén. Ahora vengo a decirle que lo que estamos viviendo no es nada para lo que ellos vivieron, porque vengo a decirte en esta mañana: hay que ser fiel al Señor hasta la muerte, aunque nos persigan, aunque nos digan que somos locos. Sí, somos locos, porque servimos a un Dios vivo, porque honramos a un Dios que vive por los siglos de los siglos, y su nombre es Jesús. Yo a Él le sigo, yo a Él le sirvo. Aunque el hombre me ignore, hay uno que no me ignora. Aunque el mundo me rechace, hay uno que no me rechaza.
y decir: Señor, te entrego mi espíritu, te entrego mi vida, haz tu voluntad en mí en esta mañana. Porque cuando Esteban entregó su vida y dio un grito de victoria, amén, Jesús le tomó en su mano. En un pueblo él vino como cordero, amén, él vino en un pesebre, él vino como cordero para estar en el establo y para ahí entonces dar un grito de victoria, dando a entender que él era el verdadero Dios, que él era el que aquel, amén, cordero inmolado desde el principio de la fundación del mundo para salvar a la humanidad. Dos verdades finales y con esto cierro en esta mañana. ¿Y cuáles son las dos verdades finales que encontramos aquí? Amén. Y es que lleno de amor y de verdad, un mártir de fe. Amén. Aleluya. Hay dos cosas que deben atraer la atención, amén, de la iglesia en esta mañana. Y primero, en la manera de la muerte de Esteban, es que él durmió. Él no murió, sino que durmió. El versículo 60 nos deja saber que había dicho: y esto durmió. Aleluya, nos indica una muerte tranquila y apacible. Qué cosa bienaventurada es dormir en los brazos del Señor. Qué bienaventurado será dormir en los brazos del Señor. Oh, qué bienaventurado fue Esteban, que durmió en la presencia del Señor. Él no murió, sino que durmió una muerte tranquila y apacible. Pero muchos dicen esta mañana: pero pastor, ¿por qué dice que fue una muerte tranquila y apacible? Si lo apedrearon. Sí, lo apedrearon, pero fue una muerte tranquila y apacible. ¿Sabe por qué razón? Porque él dijo: Señor, te entrego mi espíritu. En otras palabras: Señor, haz tu voluntad, no haz mi voluntad, Señor. Oh, sé que tú también moriste en la cruz, y eso también es necesario pasarlo para entender que esto es hasta la muerte y muerte de cruz. Fue una muerte tranquila y apacible porque durmió en el Señor. Qué triste es dormir sin el Señor. ¿Sabe? Amén, que cuando una persona común y corriente que no ha entregado su vida al Evangelio, cuando muere, amén, su cara, amén, su semblante es un semblante de tristeza, es un semblante, amén, el Señor, que da miedo. Cuando usted se acerca al féretro, amén, a verlo, amén, es una cara que no está tranquila, amén, es una cara, gloria al Señor, aleluya, de incertidumbre, de tristeza, de dolor, amén. Pero cuando usted ve que un cristiano duerme en el Señor, que ha entregado toda su vida al Evangelio, tiene una mirada, gloria al Señor, apacible, es una mirada tierna, es una mirada tranquila, es apacible. ¿Sabe por qué la diferencia? La diferencia es que uno ha muerto sin Cristo y la diferencia del otro es que ha muerto en el Señor. Y el Señor dice que los que mueren en el Señor están tranquilos porque han confiado en aquel que le resucitará con poder y gloria, en aquel que vendrá por segunda vez y nos levantará con poder y gloria. Por eso hay una mirada tranquila, por eso hay una mirada apacible en aquel que muere en los brazos del Señor. El efecto de la muerte de Esteban en Saulo, después de esto, Saulo de Tarso nunca fue el mismo. Aunque hizo lo posible para ignorar el convencimiento de su culpa por perseguir a la iglesia, estamos seguros que durante toda su vida recordó cómo esta escena y muchas veces le animó y le dio fuerza para seguir en este camino. Y Pablo, amén, aleluya, Pablo, que era Saulo, afirma que en Hechos 22:20, amén, la Biblia afirma de esta manera, gloria al Señor, Hechos 22, amén, Hechos capítulo 22, verso, amén, 20, dice la Biblia de esta manera, amén. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo,
yo mismo también estaba presente, dice Pablo, y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Esto daba a entender que Pablo afirma, amén, que aquel fue testigo de la muerte de Esteban, pero fue para mostrarle a él el poder de un hombre, aleluya, del poder, no de un hombre, sino del Dios todopoderoso, del invisible, del inconmovible Jesús de Nazaret, quien le reveló la verdad, un amor incondicional que estaba hasta la muerte. Le serviremos para entrar en el hogar celestial. Aleluya, Pablo estaba diciendo, yo fui testigo de la muerte de Esteban, yo tomé sus ropas de Esteban, yo fui testigo de esa muerte sangrienta, pero ese fue un testimonio para mí, porque cuando recordaba la muerte de Esteban, yo cuando recordaba esa muerte, dice Pablo, mi corazón sintió una convicción, mi alma sintió una convicción de pecado, de que no debía más perseguir a la iglesia, sino que debía honrarle a Dios. Pablo quería experimentar lo que Esteban experimentó en su muerte. Por eso Pablo dice y afirma que él fue presente en la muerte de Esteban. Y ahora que Pablo es un predicador, Pablo dice, yo también quiero ser un mártir como Esteban. Yo también quiero morir como Esteban. Yo también quiero morir como lo hizo el primer mártir Esteban. Porque yo también miré cómo le apedreaban, pero también miré una mirada de amor, también miré una mirada de misericordia, también vi una oración de misericordia que Esteban pronunció hasta la muerte. Él pronunció a Jesús. Esto nos da a entender, amén, en 2 de Corintios 5:1. 2 de Corintios 5:1 dice la Biblia de esta manera. 2 de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo está diciendo, no tenemos una morada aquí terrestre, pero tenemos una morada allá en los cielos. Tenemos una casa allá en los cielos, no hecho de mano de hombre, no, sino una casa hecha por el Dios todopoderoso. Tenemos una morada allá en los cielos, eterna y para siempre. Esteban estaba abriendo la puerta del hogar celestial, y Jesús también estaba dándole la bienvenida a Esteban al reino y al hogar celestial. Y Pablo también está diciendo, yo también quiero entrar en el hogar celestial. Yo no quiero estar aquí en la morada terrestre, no, quiero estar en la morada celestial, en la morada del Rey Todopoderoso. Y aquí hay una iglesia que quiere también morar en el hogar celestial. Hay una iglesia que dice, hasta la muerte serviré al Señor, hasta la muerte le seguiré. Y con eso cierro en esta mañana. ¿Sabe? Amén, gloria al Señor, las dos muertes, amén, gloria al Señor, que yo he presenciado, amén, es la muerte de mi madre, gloria al Señor, a los 10 años de edad, cuando ella partió, amén, con el Señor. Antes de que ella partiese con el Señor, amén, ella habló en nuevas lenguas. Ella, gloria al Señor, fue llena en el Espíritu Santo. Ella en su último latido de vida, ella comenzó a honrar al Señor. Y sabe que cuando ella terminó de hablar en lenguas, ella durmió con el Señor. Oh, qué bonita experiencia esa, que al final de nuestra muerte nosotros podamos recibir el Espíritu Santo y decirle gracias, Señor, por esta bella experiencia del poder del Espíritu Santo. Otra muerte, gloria al Señor, gloria al Señor, de la muerte, gloria al Señor, gloria al Señor, de una tía, gloria al Señor Jesucristo, amén. Esta tía, gloria al Señor Jesucristo, amén. Ella
día, amén, en su último día de muerte, ella estaba orando por los enfermos. Ella estaba orando, gloria al Señor, por una familia, gloria al Señor, por un niño que estaba enfermo. En su último día de muerte, ella oró por ese niño y ese niño fue sano. Hoy, cuando ella murió con el Señor en el velorio, todas las personas fueron llenas del Espíritu Santo. Qué bonita experiencia esa, mi amado hermano. Yo también quiero experimentar eso en el día de mi muerte. Que en el día de nuestra muerte no sea un día de dolor, sino que sea un día de victoria, un día de fiesta, un día del derramamiento del Espíritu Santo, y decir: Señor, gracias por morir en tus brazos. Gracias, Señor, por entregar mi vida en tus manos. Y gracias, Señor, porque he predicado tu palabra hasta el final de mi día. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no sé si alguien quiere seguir luchando por este evangelio, y que al final de la muerte le diga: Señor, yo que al final de mi muerte yo pueda tener la última experiencia contigo. Oh, que cuando tú vengas, oh, que la muerte me sorprenda, yo pueda ser hallado, Señor, hablando en nuevas lenguas. Yo pueda ser hallado predicando tu palabra. Que yo pueda ser hallado dando testimonio de tu palabra, dando testimonio del poder del Espíritu Santo, del poder de un Dios todopoderoso. Esteban, aún en su muerte, dio testimonio, y con ese testimonio Pablo se convirtió al Señor. Con el testimonio de Esteban, él dio testimonio de que había un Dios que valía la pena entregar la vida, que había un Dios por el cual deberíamos entregar todo, por nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Yo no sé si en esta mañana habrá alguien que se ponga en pie y le diga: Señor, yo quiero servirte hasta la muerte. Yo quiero entregarte toda mi vida, todo, dedicarte todo lo que soy a ti, Señor. Hasta la muerte quiero entregar mi vida. Hasta la muerte quiero seguirte predicando. Hasta la muerte quiero seguir adorándote. Hasta la muerte quiero levantar mis manos en acción de gracias. Alguien que pueda darle un aplauso en esta mañana. Alguien